nombre es Elizabeth Chuquín Martínez, soy docente y la importancia de estar aquí es por compartir un tema muy importante y también compartir estos espacios con las experiencias y con las precisiones que debemos ir contando para poder enfrentar esta situación tan demandante que es la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Agradecer también principalmente a la universidad por darme la oportunidad de participar en este webinar y también de formar parte del equipo y una vez más contribuir con esta experiencia y también con lo que podemos nosotros ir trabajando en el proceso del curso taller que se va a desarrollar. Entonces, he preparado unas láminas para poder un poco aterrizar y poder ir trabajando este tema tan importante. ¿Me permiten, por favor? ¿Qué podemos hacer para desarrollar ese vínculo afectivo? Podemos, por ejemplo, comunicarnos, podemos hacer mayores mediaciones semipresenciales o presenciales o a distancia, seguir manteniéndolas, podemos nosotros escuchar al otro, porque el vínculo se desarrolla cuando nosotros también nos escuchamos. Hay muchas teorías dicen que más hablamos que escuchamos, pero nosotros como maestros, como que estamos cerca del alumno, tenemos que aprender no solamente a escuchar, sino también a desarrollar una observación sistemática. Porque tenemos en la técnica de la observación dos tipos de observación. La observación espontánea y la observación sistemática, que viene ya establecida por elementos y criterios y aspectos que yo tengo que observar en mi estudiante. Y no solamente hablemos de observar la evidencia, sino de observarlo a él como persona, que eso debe ser lo que debe primar en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer más desde nosotros, desde la escuela? ¿Qué podríamos hacer más? Desarrollar una tutoría, desarrollar un acompañamiento socioafectivo de los estudiantes y que la tutoría está enmarcada en la Ley General de Educación. La tutoría no es una área curricular, es un acompañamiento que se brinda a un grupo de estudiantes que nos asignan y si no nos asignan en el marco de la tutoría, yo, maestra, me convierto como orientadora. Por eso es que cuando nosotros trabajamos la tutoría en las escuelas, no solamente es orientar, ni capacitar, ni asistir, ni hacer una guía o un taller con el tutor, sino es con toda la escuela, porque todos en algún momento van a ser orientadores, todos en algún momento desarrollan vínculos, y esos vínculos tienen que tener un carácter, pues, afectivo, tiene que tener un carácter cognitivo y la tutoría es un espacio donde podemos desarrollar más ese vínculo. Eso no quita que los demás profesores en las otras áreas no lo desarrollen. Claro que sí, claro que lo desarrollan, pero cuando tenemos nuestros tutoriandos o tenemos asignados un grupo de personas, de niños o niñas o adolescentes, vamos a tener mayor, como se dice, relevancia, mayor responsabilidad de poder hacer que este grupo de niños tenga un mayor desarrollo y logre un bienestar, porque lo que se busca en la escuela no solamente es aprender, sino ser feliz. Y para ser feliz necesitas tener un buen bienestar. Quiere decir que en la escuela hay que generar esas condiciones, ¿no? Esas condiciones. La tutoría es un servicio inherente al currículo y tiene un carácter formativo, promocional y preventivo. No solamente está en el marco de desarrollar las dimensiones para ver qué es lo que tiene que necesitar en cada edad y qué es lo que tiene que conocer, desde conocer su cuerpo hasta conocer cómo relacionarse, hasta identificar situaciones de riesgo, hasta participar y aprender a desarrollar más su ciudadanía y poder desarrollar, como se dice, este proceso de igualdad y equidad en toda la sociedad. Entonces, dentro de la tutoría, que es parte de lo que a nosotros nos corresponde como tutores, y si no somos tutores, nos corresponde ser orientadores, en la escuela hay varios agentes de este proceso, los directivos, los docentes, los psicólogos si lo hubieran, ¿no? Porque hay una ley, la 29719, que establece que en toda institución debe haber un psicólogo, pero que debe ser un proceso, como se dice, de llegar a contar que toda escuela tenga, porque es necesario, pero no un psicólogo para atender
atender una situación clínica, porque ahí hay que derivar al menor, sino un psicólogo educativo, un psicólogo que acompañe los procesos de aprendizaje, que acompañe este desarrollo del clima, de la convivencia en la escuela, un psicólogo que mire a nivel de gestión, que mire a nivel pedagógico, que mire a nivel del grupo, a nivel de la familia, porque hay que orientar a la familia a que desarrolle un buen vínculo afectivo con sus hijos. Hay que orientar a la familia a que pueda generar las condiciones en el hogar para que este estudiante pueda desarrollar los aprendizajes, ¿no? Entonces, la tutoría se convierte en un espacio para promover ese vínculo afectivo, ese vínculo socioafectivo que van a tener que ver entre los estudiantes, entre los docentes. O sea, ese acompañamiento que va a hacer el tutor va a provocar el desarrollo de estos vínculos afectivos adecuados. Y yo siempre digo, ¿no? Un vínculo afectivo y efectivo. Un vínculo afectivo y oportuno. Porque no es decir voy a hacerlo mañana, sino en el momento en que se necesita hacer esa atención oportuna. Cuando aparece la situación, uno tiene que orientar o actuar, porque no es mirar la situación, compartir con el otro y el menor se queda, pues, como se dice, en esa esfera sin tener esa orientación o atención, ¿no? Entonces, la tutoría se convierte en este proceso de acompañamiento, el tutor genera este acompañamiento donde va a establecer ese vínculo afectivo adecuado, positivo entre sus estudiantes. Pero el tutor no solamente debe generar ese vínculo con sus estudiantes, sino que también entre los docentes, con la familia, con los tutores, con todos los demás. Y al final, como dice la norma, todos podemos ser tutores, ¿no? Ahí se establece incluso que podemos tener hasta 2 tutorías en la escuela. 2 grados con 2 tutorías podemos tener. Entonces, vamos a tener que generar este aprendizaje, ¿no? Y últimamente nuestra última norma, la 533, donde se establece que todo docente tiene que hacer ese acompañamiento, ese soporte socioemocional, que no implica hacer un soporte, pues, que lleva a un nivel cuando está en una contención, una situación de contención difícil, ¿no? Porque no todos podemos llegar a tener ese soporte, hacer ese soporte, pero mínimamente acercarnos, escuchar, poner la mano en el hombro, orientar, derivar, porque hay situaciones que van a ocurrir que vamos a tener que derivar, porque como maestros no atendemos esta parte, y si hubiera un psicólogo, también tiene que derivar desde la escuela al aliado estratégico que es el tema de salud. Este proceso de acompañamiento que va a provocar los vínculos y que el tutor va a identificar, le va a dar la oportunidad de brindar ese soporte según las necesidades de orientación. Por eso es que la tutoría tiene 3 dimensiones para ser atendida: la dimensión personal, la dimensión social y la dimensión de los aprendizajes. Antes, la tutoría tenía sus áreas de la tutoría: el área personal, el área del aprendizaje, el área vocacional, el área de la salud. Esas áreas se han agrupado para ser parte de estas dimensiones. Por eso es que cuando planificamos la tutoría para desarrollar los vínculos, para formar, para integrar, para desarrollar el bienestar, para acompañar los procesos de aprendizaje, el maestro tiene que diagnosticar e identificar esas necesidades en la dimensión personal, en la dimensión social y en la dimensión de los aprendizajes. Y un poquito que les quería decir, y estas dimensiones que podemos atender en los estudiantes, que tiene que ver con esta dimensión personal, va a hacer que el alumno se conozca a sí mismo, que regule sus emociones, que tome decisiones y que construya su identidad en el marco de un estilo de vida saludable. Pero para eso, como maestra, como maestro, debo desarrollar competencias socioafectivas, trabajar el tema de la sexualidad, el género, el proyecto de vida, la elección vocacional, el liderazgo, la resiliencia, las habilidades sociales, que esto conlleva desarrollar la parte personal, ¿no? Y en la otra dimensión social es donde el estudiante va a emplear todos sus recursos para poder desarrollar una buena convivencia y promover también acciones en el bien común. Pero en esta parte social debemos promover esta prevención de las situaciones de riesgo, desarrollar estas habilidades socioafectivas, desarrollar habilidades de prevención, cómo decir no asertivamente frente a una situación que se le presenta y que el estudiante tiene que salir adelante, cómo desarrollar un nivel de prevención en ellos y que detecten y se den cuenta de esas señales. Entonces la tutoría se convierte en este espacio
que no solamente vamos a preocuparnos porque tenga un proyecto de vida que es tan importante, sino que también preocupémonos porque desarrolle esas habilidades y que conozca sus competencias socioafectivas y que pueda manejarse en este entorno social, ¿no? Asimismo, la dimensión de los aprendizajes en donde el alumno se ha comprobado en primaria y secundaria, es muy difícil que el alumno pueda desarrollar estos procesos de autoevaluación. No quieren a veces reconocer porque necesitan una orientación más. Por eso es que se apunta ahora al trabajo de una evaluación de pares, a que pueda hacer sus procesos metacognitivos, a que pueda él desarrollar su proceso de autoevaluación, ¿no? Entonces, a veces en la escuela decimos, pero el estudiante tiene que aprender a desarrollar técnicas, estrategias. La tutoría es un espacio también para hacer en esta dimensión. Y a veces tenemos estrategias comunes entre todas las áreas que podríamos unificar y no cada área hacer su propio modelo, ¿no? Una vez me acuerdo un estudiante me dijo, profesora, ¿vamos a hacer ese mapa conceptual como la profesora de ciencia y tecnología o como la profesora de personal social? Y yo me quedé preocupada y le digo, pero ¿cuáles son los modelos? Y me enseñó varios modelos, ¿no? Entonces el estudiante estaba conflictuado, cuando esa situación lo podíamos regular nosotros los profesores y unificar estrategias en común todos. Y lo podríamos hacer a través de qué? A través de la hora de tutoría, en esta dimensión de los aprendizajes. O cómo desarrollar estos procesos o técnicas que el estudiante necesita conocer para aprender, para estudiar, que también lo podríamos hacer a través de la hora de tutoría. Entonces, la tutoría se convierte en un espacio en el cual debemos de planificar en función a estas necesidades que vamos identificando en los estudiantes, ¿no? Este acompañamiento que busca fortalecer, favorecer el bienestar y el desarrollo de los aprendizajes, se puede dar a través de varias estrategias, que ahora se denominan así, por si acaso. La tutoría individual y grupal no es una forma, sino más que una estrategia en la cual yo puedo llegar al estudiante. Si es una tutoría individual, a partir de necesidades propias del estudiante identificadas y a partir de herramientas que necesito utilizar para hacer una tutoría individual. Y una tutoría grupal cuando estamos con todo el grupo de estudiantes a través de talleres, de proyectos, de actividades que podemos desarrollar, ¿no? Y estas experiencias o actividades que vamos a desarrollar a nivel del equipo en función a que todos tienen como denominador común determinadas necesidades. Otra estrategia, como les venía diciendo desde el inicio, es que todo maestro tiene que trabajar una orientación educativa permanente porque está inherente en nuestra carrera profesional la orientación. Por tal motivo, esta orientación debe ser pertinente dependiendo de lo que el estudiante necesita conocer. Por eso es lo importante que toda la escuela tenga una misma línea de formación de cómo orientar al estudiante. Y cuando es una situación que apela más a una necesidad de otro profesional, derivarlo. No podemos estar dando la vuelta como que si yo como maestra puedo solucionar el problema cuando el estudiante necesita otro profesional como de la salud mental o otro orientador que pueda llegar más allá para atender una situación de riesgo que se ha identificado. Tenemos también en este acompañamiento un rol muy importante de trabajar con la familia, y no solamente con la familia, sino también con el entorno que rodea al estudiante, con la comunidad, de saber decidir cómo me alimento a través de los medios de comunicación. ¿Quién decide prender el canal? ¿Quién decide poner en el canal? Soy yo. Nadie me obliga. ¿Quién decide ver un programa? Soy yo. Por tal motivo, traer en estos espacios y analizar estos espacios, estos programas, para que los chicos puedan tomar decisiones. No se trata de negar, se trata de enseñarle a aprender, a que tome una decisión, a que pueda alimentarse de lo que le va a beneficiar. Es como antes decía, nadie traiga su celular. ¿Por qué? Porque nos va a interrumpir. Y vino la pandemia, todos con celular. Entonces nuestro reglamento tiene que ir cambiando, ¿no? Un reglamento en donde diga el uso adecuado, no la prohibición de un celular, porque le estarías quitando su derecho a la comunicación, pero sí podríamos regular el uso adecuado del celular durante la clase, sí lo podríamos hacer. Entonces todo va a depender de esas necesidades que tenemos que identificar y de que esos espacios con la familia también sean para compartir las necesidades de sus hijos y de orientar cómo deben seguir educando a sus hijos, acompañando a sus hijos y cómo la comunidad está con nosotros, pero para favorecer esos procesos de aprendizaje. También un elemento, una estrategia muy importante y potente es la participación estudiantil.
En el marco de toda la tutoría, la participación estudiantil se da a través de las asambleas, a través de los municipios, a través de los pares, trabajo en pares, a través de los proyectos, a través de lo que son las estrategias propias que se dan en nuestra comunidad, a través de participación de los municipios, a través de las estrategias que el ministerio promueve, como estrategia Somos Pares, a través de lo que tiene que ver con lo que la escuela programe, proyecte para que el estudiante participe, a través de los concursos. Cuanto más el estudiante esté ubicado en diversas actividades que le interesa y que está en el marco de nuestro alcance como escuela, vamos a alejar de la situación de riesgo y al mismo tiempo lo vamos a empoderar a un liderazgo y a un desarrollo de la ciudadanía. Los chicos deben participar en varios asuntos a través de las asambleas, a través de los comités de aula, a través de las organizaciones estudiantiles que la escuela tenga. Entonces, la tutoría se convierte en este espacio para planificar estas actividades, ¿no? Y finalmente, en esta parte muy importante, que la escuela sola no camina. La escuela camina con todos los estamentos, familia, docentes, alumnos, pero la escuela camina con esta multisectorialidad que hay alrededor y que al momento de ingresar a la escuela el aliado se convierte en una intersectorialidad. O sea, una escuela que se relaciona y en su plan de trabajo articula con un aliado como el Centro de Emergencia Mujer, como la Policía Nacional, como entidades de la organización no gubernamental, de la organización civil, como el Centro de Salud, como la institución, cuando yo empiezo a articular en favor de las acciones para mi escuela, para mis estudiantes, voy a generar mayor acompañamiento, no solamente del profesor, del directivo, del padre de familia, sino de estos aliados que están y que tienen la misma responsabilidad que yo, que es contribuir a la formación integral. Pero no solamente de los aliados que estamos mencionando, sino también en las comunidades de los sabios, por ejemplo, de los sabios, de las personas con experiencia en la misma comunidad, que tienen ejemplos de vida y que sirven para que lo sean un referente para nuestros estudiantes. Entonces, el momento en que el vínculo vamos generando con el estudiante y va creciendo y que la tutoría se convierte en ese espacio donde va a impulsar, vamos a desarrollar no solamente aprendizajes, sino vamos a desarrollar un bienestar para nuestros estudiantes. Pero obviamente que ese vínculo que la tutoría debe ir promoviendo, lo tiene que hacer con respeto y comprendiendo las necesidades de orientación que ha identificado. Por eso, en la resolución viceministerial 212, que es el documento que norma los lineamientos de la tutoría y cómo vamos a trabajar la tutoría, que fue promulgada en el 2020, nos habla de que todo maestro, maestra, es orientador y debe de estar preparado para brindar el apoyo y acompañamiento efectivo y afectivo a las y los estudiantes. Este marco normativo, porque tenemos que conocer cuando nosotros implementamos y queremos desarrollar ciertas acciones, hay un espacio muy importante que es la tutoría en la escuela, tiene un marco normativo establecido. Desde la 212, que son los lineamientos de la tutoría, hasta la 530 que es la resolución de las disposiciones, tiene que trabajar no solamente a los estudiantes, sino también a las familias, a la comunidad educativa. Y el soporte tiene que partir desde la bienvenida, desde el afecto, desde la escucha que tengamos, ¿no? Y hay una serie de estrategias que también nos plantea la norma que tenemos que hacer. Incluso como docentes que queremos llevar, por ejemplo, como directivos que queremos llevar a los docentes, también hay espacios y plataformas para poder atender el soporte emocional a nuestros docentes. Asimismo, también el año pasado salió una norma muy importante a partir de junio, donde se hablaban de los lineamientos de una educación sexual integral, no basada solamente mirando en la parte biológica, porque en el tema de la educación sexual se habla de la parte holístico, se habla de la parte, por ejemplo, de la ética, se habla de lo que es el comportamiento, las habilidades sociales, se habla del género, de la relación con el otro, se habla de este pensamiento, de esta espiritualidad.
Muchos a veces hablamos sexualidad, sexo. No, no es así. Eso tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver también con el nivel de riesgo que tienen los estudiantes. Y finalmente, la norma que regula los comités, las comisiones que tenemos que tener en la escuela, y que ahora pues ya no hay múltiples comisiones, sino hay solamente 3 a nivel de la escuela, que es una de ellas que tiene que ver con nosotros, que teníamos nuestro comité de tutoría y orientación educativa y ahora tenemos una comisión de gestión del bienestar. Y esta comisión de gestión del bienestar tiene un plan de trabajo en el cual va a tener que establecer estrategias para lograr desarrollar una buena formación integral y un bienestar hacia nuestros estudiantes. Y entonces, ¿será importante desarrollar un vínculo socioafectivo con los estudiantes? Claro que sí. Pero ¿qué podemos hacer desde la escuela? Planificar, organizar, y desde los hogares, orientar y también actuar, porque los padres son los primeros educadores. Y como comunidad también tenemos responsabilidad social y actuación en donde debemos pensar en que la oportunidad de la educación es un riesgo, pero también es una oportunidad que se nos brinda para poder contribuir a que esta gente y a que estos nuestros niños sean felices y estén formados. Muchas gracias.